Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente en este vídeo vamos a ver la terrible venganza de Pedro Sánchez contra Irene Montero. Como sabéis, en este canal hay dos vídeos que se han visto muchísimo. En uno anuncié que Pedro Sánchez se había hartado de Pablo Iglesias y se lo iba a quitar de en medio como vicepresidente del gobierno. Ese vídeo tuvo 1,7 millones de vistas y es el más visto de este canal. La gente me decía que era mentira, que eso no podía ser así, y Pablo Iglesias al poco dimitió porque, bueno, Pedro Sánchez le permitió salvar la cara. Obviamente no tenía ningún sentido que se fuera a las elecciones de la Comunidad de Madrid siendo vicepresidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, digamos que le dejó salvar la cara en lugar de echarle, pero eso sí, Pablo Iglesias le pidió como condición que siguiera Irene Montero en el gobierno. Obviamente hubo un punto en el cual ya Pedro Sánchez se hartó de Irene Montero y empezó la venganza de Pedro Sánchez contra Irene Montero. Hice el vídeo, que como digo tiene más de 300.000 vistas, y la gente me dijo: no, te has equivocado, porque Irene Montero no ha sido expulsada del gobierno por Pedro Sánchez. Pero fijaos que esta venganza en 5 actos es muchísimo más sibilina y muchísimo más dolorosa y culmina en algo muchísimo peor. Y es bastante claro. Si simplemente la hubiera destituido, Irene Montero hubiera sido una mártir, que además hubiera seguido como lideresa de Podemos, y ahora mismo estaría como lideresa de Podemos, y ahora mismo estaría presentándose a las elecciones como cabeza de lista de Podemos. Sin embargo, lo que hizo Pedro Sánchez fue muchísimo más inteligente y muchísimo más maquiavélico, y va a culminar en lo que vamos a ver ahora. Fijaos que lo que hizo fue decir: bien, te voy a dejar ahí y voy a dejar primero que saques adelante tus leyes totalmente nefastas para que tu nombre quede manchado ya para siempre. Esto es la ley del solo sí es sí, que él sabía perfectamente porque tenía los informes, lo sabía yo. El Consejo General del Poder Judicial emitió también su informe, ya dijo que eso iba a suponer la liberación de más de 1000 condenados, y Pedro Sánchez le dejó a Irene Montero que sacara esa ley para que de ese modo se fuera hundiendo ella solita, como así ocurrió, y ella se ha empecinado en defender esa ley. Pedro Sánchez se ha frotado las manos y luego, es lo de siempre, se ha mostrado como la salvación al problema que ha creado él mismo, ¿no? Bueno, él con Irene Montero, al reformar la ley del solo sí es sí, votando para ello con el Partido Popular, son el PP-PSOE, no lo olvidemos. Entonces Irene Montero ahí recibió la primera estocada. La segunda estocada fue permitirla sacar adelante la ley trans, esa ley que luego ha hecho que muchísimos hombres simplemente pidan cambiar de sexo a mujer para obtener ciertos beneficios. Y eso lo sabe todo el mundo, y Irene Montero ha quedado ahí también, vamos, absolutamente a nivel del barro. Pero la estocada tercera, vamos, la más dolorosa de todas, ha sido que Pedro Sánchez ha montado el partido que iba a ser la alternativa a Podemos para fagocitarlo y acabar con Irene Montero, y ha sido Sumar. Obviamente la Yolanda Díaz famosa, y digo la Yolanda Díaz porque mucha gente la llama la Yoli, bueno, Yolanda Díaz es una persona que simplemente está siguiendo instrucciones de Pedro Sánchez, por eso se ha mantenido en el gobierno de España como ministra de Trabajo y nunca ha criticado duramente a Pedro Sánchez, porque simplemente es el instrumento de Pedro Sánchez para recoger todos los votos de Podemos. Como Pedro Sánchez no va a recibir los votos directamente, como es bastante obvio, necesitaba un instrumento. Ese instrumento era Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz ha recibido la posibilidad de ser la líder de la alternativa a Podemos, que va a ser Sumar. Fijaos la cantidad de espacio institucional que ha utilizado Yolanda Díaz para publicitar Sumar. Esto es algo increíble. O sea, fijaos que sale en las televisiones como ministra, pero ella no hace más que hablar de Sumar. Esto es inconcebible. Esto es, vamos, esto es absolutamente inconcebible. Pero se le permite que utilice su puesto de ministra para, al final, pues digamos que publicitar y vendernos a Sumar. De este modo, se ha acabado con Podemos, ha desaparecido, ya también lo anuncié hace mucho tiempo aquí, ha desaparecido Podemos. Podemos ya ahora mismo pues, no
tiene ninguna fuerza, ningún poder, y Sumar ha sustituido a Podemos. Y, sobre todo, se ha cargado a Irene Montero. Una Irene Montero que ya ha quedado en la absoluta irrelevancia. Se la ha vetado directamente, y esto viene por orden de Pedro Sánchez. ¿Por qué Yolanda Díaz, por más que le preguntan una y otra vez por qué ha vetado a Irene Montero, no lo dice? Y cuando le preguntan quién es el que ha dado la instrucción de vetar a Irene Montero, y ahí es donde entra la última de las venganzas de Pedro Sánchez. La ha vetado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es quien ha creado Sumar. El monstruo de Sumar es un producto de Pedro Sánchez. Y Yolanda Díaz no deja de ser simplemente su monstruo de Frankenstein para intentar gobernar en las próximas, en la próxima legislatura, después de las próximas elecciones. Con esto se ha conseguido la venganza absoluta y perfecta, con el veto a Irene Montero. Ha quedado totalmente denostada por sus actuaciones al sacar adelante la ley del solo sí es sí y liberar a más de 1000 personas condenadas, con la ley trans, con su empecinamiento, y posteriormente ha quedado relegada a la nada con el veto que le ha impuesto Pedro Sánchez a través de Yolanda Díaz. Y no solo eso, sino que Pedro Sánchez ha culminado su venganza sobre Pablo Iglesias haciendo desaparecer el proyecto de Pablo Iglesias, el proyecto de Podemos. Fijaos si Pedro Sánchez es una persona totalmente maquiavélica, y por mucho que se diga o se niegue, vamos, su inteligencia es muy inteligente. En el manual de resistencia se ve, y también nos dimos cuenta todos cuando dimitió y luego cogió aquel coche y dijo que iba a ir por todas las provincias de España y volvió a lograr ser el líder del Partido Socialista y candidato a las elecciones. Aquello fue algo insólito, hay que reconocerlo, es insólito. Yo no he visto algo parecido nunca. Pero es que si hay algo que reconocer también de Pedro Sánchez, es que para él el fin justifica los medios. Y ha utilizado todos los medios a su alcance, positivos y negativos, para conseguir lo que quiera. Le da exactamente igual cómo acabar con sus enemigos o con quien tenga que pactar. Pero vemos perfectamente que no hace las cosas de una manera directa, pues ahora te destituyo como ministra. No, eso no lo hace. Lo que hace es muchísimo más inteligente, muchísimo más civilino, y algo que acaba con la persona políticamente para siempre. No simplemente destituyéndola, lo cual la hubiera convertido en una mártir que seguiría en la cabeza del partido político Podemos. Algo que no hubiera sido una auténtica venganza y que hubiera supuesto que Pedro Sánchez habría tenido que volver a meterla en el gobierno en el caso de que vuelva a ser presidente del gobierno, porque le van a hacer falta los votos de un partido que esté más a la izquierda que el Partido Socialista. Esto es bastante claro. Bueno, compañeros, pasaos por Telegram, dadme un like, suscribíos con campanitas si os gusta mi contenido, uníos al canal con la tecla unirse si queréis apoyarme mucho más. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.